Ahora vamos con cuádricas. Vamos a ver cortito. Todas las cónicas, hasta ahora vimos cónicas, ¿no? Las cuatro. Circunferencia, parábola, elipse y hipérbola. Estas curvas están en el plano, ¿sí? Ahora vamos a ver gráficas que están, digamos, ya en 3D, como algunas se podrían considerar sólidos de revolución también. Vamos a ver. Todas las cónicas responden a la ecuación general de segundo grado con dos variables, ¿sí? Como vimos, esto es lo que vimos anteriormente, donde los coeficientes A y B y C no sean simultáneamente cero. Recuerdan que este era el término rectangular Bx, xy, que nosotros prescindíamos de este término porque suponíamos una rotación en de manera que no considerábamos cónicas oblicuas, siempre eran horizontales o verticales, ¿sí? Por eso prescindíamos de este término. Pero en una primera instancia les mostré que esta era la ecuación más general de todas. Ahora bien, cuando estamos en el espacio de 3 dimensiones, estas, empezamos a ver cuádricas. Ecuación general de segundo grado con 3 variables. Entonces ahora tenemos ax al cuadrado, by al cuadrado y z al cuadrado. Tenemos 3 términos rectangulares, 3 lineales y, bueno, el término independiente. Si se acuerdan, cuando vimos que, como les decía, cuando vimos cónicas, el término rectangular suponíamos que no había oblicuas, porque si había una oblicua rotábamos el eje y listo, entonces no teníamos en cuenta este término. Y si se acuerdan, cuando en la mayoría de las cónicas, cuando empezamos a ver las ecuaciones ordinarias, las encontrábamos en elipse, en hipérbola y en parábola, encontramos la ecuación ordinaria para una cónica que estaba centrada, y entonces era la ecuación canónica, además de ser la ordinaria. Y luego, con una traslación de ejes, encontrábamos la ecuación ordinaria para una cónica desplazada. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bueno, entonces ustedes se fijan, después cuando teníamos la ecuación ordinaria para una cónica desplazada, ahí desarrollábamos y teníamos la ecuación ordinaria con términos lineales. Si nosotros en vez de desarrollar la ecuación desplazada, o sea, si no hacíamos esa traslación de ejes, mejor dicho, si hacíamos la traslación de ejes, pero después no hacíamos el cambio de variable de x' a x, sino que nos queda, cuando hacíamos por ejemplo, la elipse, cuando estaba desplazada, podíamos buscar, hacemos trasladación de x de los ejes, y entonces hacíamos que coincida el centro de coordenadas con el centro de la elipse, y entonces, teniendo en cuenta x' y prima, en ese nuevo sistema, ahí podíamos hacer válida la ecuación canónica. ¿Se acuerdan de eso? O sea, para x' y prima, la elipse era la canónica, por ejemplo, y la hipérbola pasaba lo mismo. Bueno, entonces, si nosotros hacemos una traslación de eje, en ese caso, cuando son centradas, no necesitaríamos estos términos lineales, desaparecerían, ¿sí? En la canónica esto no está, porque no está desplazada. Bien, en cónicas, como es una ecuación con 3 variables, ven que es bastante larga, para dar un vistazo, esto es un vistazo de cuádricas, por supuesto este tema sería muy amplio. Para dar aunque sea un vistazo, lo que hacemos es trabajar con las cuádricas que estén centradas en el origen y que ninguna sea oblicua, o sea, van a ser horizontales o verticales, o horizontales o verticales respecto de alguno de los ejes, no va a haber oblicuas, y que todas sean centradas. Entonces así vamos a prescindir de todos estos términos rectangulares, que eran 3, ¿sí? Al ser todas horizontales o verticales y no ser ninguna oblicua, prescindimos de los rectangulares, y si tenemos en cuenta que todas sean centradas, entonces vamos a prescindir de estos términos lineales para ver las fórmulas un poco más sencillas y poder clasificar, para ver esto más un pantallazo rápido, ¿sí? Entonces,
Mediante una conveniente rotación de ejes y mediante una traslación de ejes se obtiene como resultado hay dos tipos de casos, ¿sí? Obtenemos, nos queda que desaparecen todos los términos rectangulares y los lineales, y acá nos queda solamente lo que sería el término independiente, nos queda x, y z elevado al cuadrado y el término independiente, y nada más. Estas son las cuádricas con centro. O nos puede pasar que algunas cuádricas nos queden dos variables elevadas al cuadrado y un término lineal. Estas son las cuádricas sin centro. Ahí vamos una por una. Lo que vamos a ver son solamente la clasificación. Entonces, las cuádricas con centro tenemos. Esta sería la ecuación general, luego una rotación y una traslación. Esta sería la ecuación general. Y la ecuación reducida, es decir, esta es la ecuación general reducida, Esta sería la ecuación general reducida. Y esta sería la ecuación canónica. Fíjense que las cuádricas con centro tienen un formato parecido a lo que es elipse, nada más que con tres variables. Bueno, resulta que tenemos el caso de que todos los coeficientes, si todos los coeficientes son positivos, o sea, todos los términos son positivos, entonces lo que se forma es un elipsoide. Fíjense que este sería como una pastilla de ibuprofeno blando, una pastilla blanda de ibuprofeno. Bueno, eso sería, ¿sí? La cáscara, nada más. El ibuprofeno estaría adentro y sería el líquido, no. La cáscara, nada más, ¿no? R es una constante. Es el término independiente que le cambió el nombre porque al hacer la relación de rotación cambiaron de nombre los coeficientes, ¿sí? Que me preguntan en el chat qué es R, ¿sí? Tenemos AX al cuadrado, BI al cuadrado, Z al cuadrado, y tenemos el término independiente K. Pero fíjate que al hacer la traslación y rotación, le cambiamos, en vez de ABC, se llama MNP, y término independiente pasa a ser R y pasa para el otro lado nada más. La ecuación entonces canónica sería muy similar a la elipse, y lo que obtenemos es una elipsoide. Así como está acá, este sería un sólido de revolución para los que manejan AutoCAD. Pueden graficar en AutoCAD, grafican una elipse y luego eligen un eje de rotación y le piden sólido de revolución al programa de AutoCAD y les grafica un elipsoide. Si ustedes cortan con un plano, digamos que este sería el eje Z, ¿no? Le cortan con un plano perpendicular al eje Z, la intersección entre el plano y el elipsoide, ¿qué va a dar? ¿Qué curva conocida que vimos en esta materia? ¿Cómo, profe? ¿Lo podría repetir? Sí. Acá tenemos los ejes, ¿sí? Esta elipsoide está centrada en el origen, o sea, el centro del elipsoide está en el centro del sistema de coordenadas, ¿sí? El eje acá principal, aquí, ¿sí? Sería el eje Z. Si nosotros cortamos con un plano a este elipsoide perpendicular al eje Z, la intersección entre el plano y la elipsoide, ¿qué cónica vamos a ver? ¿Circunferencia? Una elipse. Una elipse. Elipse. Una elipse, sí. Podría ser una circunferencia, está bien lo que dice, lo que dijo la otra compañera también, si consideramos, si los coeficientes fueran iguales, tuviéramos coeficientes en X y en Y iguales, ahí sí, o sea, la esfera es un caso particular de la elipsoide, donde todos los coeficientes sean iguales, ¿sí? Entonces, cuando yo les dije, por eso debe ser la confusión de la compañera, fue culpa mía, cuando yo le dije un sólido de revolución, ahí sería, acá tendríamos está bien, dice la compañera, sería una circunferencia, porque yo voy a hacer la revolución, lo haría todo
formaría una circunferencia. Digamos, en dos ejes quedarían equidistantes. Pero sería un caso particular, que no está mal lo que dijo la compañera, pero si vamos más generalmente, vamos a decir que es una elipse. Y en el caso particular, que sea un sólido de revolución, sería una circunferencia. Sí, entonces, en realidad, para decir genéricamente, vamos a decir, si cortamos con un plano el eje perpendicular, que sea perpendicular al eje Z, lo que tendríamos que encontrar entonces son elipses, y si lo cortamos con un plano en el paralelo al eje Z, nos vamos a encontrar también con elipses. Pero el caso particular es cuando es una esfera. Luego, si dos coeficientes son positivos y uno negativo, ya empezamos, ¿cuándo teníamos coeficiente negativo en las cónicas? Cuando hablábamos de hipérbolas. Cuando eran coeficientes positivos, los términos eran positivos, hablábamos de elipse, y cuando son negativos, de hipérbola. Entonces, en el caso, acá tenemos tres variables, en que dos coeficientes sean positivos y uno negativo, se llama hiperboloide de una hoja. Y si un coeficiente es positivo y dos negativos, lo que se forma es un hiperboloide de dos hojas. Fíjense, el hiperboloide de una hoja viene a ser como fíjense que acá ¿cómo decir? Esta es una hipérbola, la rama, fíjense que los contornos es una hipérbola horizontal, ¿lo ven? Es una hipérbola horizontal donde se hizo una revolución alrededor del eje Z. ¿Sí? En cambio, en el hiperboloide de dos hojas es una, dije bien, revolución se hizo. Claro, Sí, y en el hiperboloide de dos hojas también es lo mismo, pero es una hipérbola vertical. Es una hipérbola vertical y también se hace la revolución alrededor del eje Z y nos quedan las dos hojas de la hipérbola. Sí, ¿quién preguntaba? Yo, Sí. Agustín, ¿a qué llama usted una revolución? A ver cómo decirlo. Cuando quiere decir que lo hace girar sobre su propio eje, o sea, lo hace como cuando hacíamos la circunferencia en el patio de tu casa, vos clavas la estaca y como que haces una revolución alrededor de la estaca y marcas la circunferencia. Bueno, esto pero en 3D, en vez de ir marcando una circunferencia, vas marcando una superficie. Entonces, si vos arrancas con una elipse y como que la haces girar, eso es revolución, como que haces girar, pero lo girás alrededor de ese eje, pero a medida que lo vas girando vas marcando la superficie. Ah, genial. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces ahí es una hipérbola horizontal, pero que genera una revolución alrededor del eje Z. Entonces, tenemos la hipérbola, y a medida que vas haciendo la revolución, se va marcando la superficie, por donde va pasando la hipérbola. Y acá también, pero nada más que es una hipérbola vertical. Vamos a ver imágenes más lindas de esa, a ver si queda más claro. Bueno. ¿Qué pasa con las cuádricas sin centro? Tenemos dos términos, entonces dos variables elevadas al cuadrado y un término lineal. En ese caso tenemos estas dos posibilidades. Un paraboloide elíptico o un paraboloide hiperbólico. Fíjense que en este caso
tenemos dos curvas en cada punto. Siempre vamos a encontrar al menos dos curvas. O sea, depende de cómo cortemos cuando hacemos el plano, vamos a obtener que dos curvas distintas. En este caso, o una parábola o una elipse. En este paraboloide elíptico, fíjense, si yo corto el plano perpendicular al eje Z, voy cortando y voy encontrando elipses. Pero si lo corto paralelo al eje Z, voy cortando y voy encontrando parábolas. En este caso, parábolas ramas arriba. ¿Sí? El más complicadito es este, que es el paraboloide hiperbólico. Pero ahí lo vamos a ver despacito cada uno. Pregunta Renata si en el práctico van a graficar esto. No. Esto se ve solamente en el teórico. Algunos profesores pueden dar un poquito más, pero no mucho, porque esto necesitan tener una idea de primero que existe el 3D, que existen las superficies, y lo van a analizar un poquito más en profundidad. Además, hay docentes de álgebra que por ahí no lo quieren, en un momento se dijo de sacar el tema, pero no lo sacaron nunca porque lo pide análisis 2. Ustedes cuando vayan a análisis 2, lo iba a comentar ahora, tienen que tener una idea de esto porque van a analizar superficies. En análisis 2 nunca van a graficar. No se preocupen porque esto lo van a graficar en una compu. No, pedirle a un estudiante que grafique todo esto es una cosa. Profe, tengo una duda. Sí, Antes, déjame digamos, terminar de el leer una cosita. Una cosita. Bueno, Porque se me voy a olvidar. Después, mantener tu pregunta. Este se llama paraboloide hiperbólico, pero comúnmente se llama silla de montar. Entonces, en análisis 2, les van a hacer el análisis de la curva, se van a tener que imaginar. En realidad nosotros la imaginábamos porque no teníamos no todos teníamos computadora en nuestra casa, pero ustedes con GeoGebra lo tienen en el celular si quieren. De todos modos, en el parcial de análisis 2, como que se van a tener que imaginar un poquito cómo es, sabiendo más o menos cómo es, y igual analíticamente lo analizan, o sea, calculan máximos, calculan mínimos, eso lo enseñan en análisis 2, ¿sí? Entonces, teniendo la fórmula, hacen todos los cálculos y saben dónde hay donde hay un máximo y un mínimo, y sin necesidad de graficar. Sí, Agus, ¿quién hablaba antes? yo tenía una consulta porque quería preguntarle sobre el programa, digamos, que antes no estaba primero lo que era rectas, planos, Sí. sino que primero lo ponían a sistema de ecuaciones y después seguían con el tema. Que Sí. por qué lo habían cambiado, digamos. ¿Cómo es tu nombre? Luciana. Bueno, Luciana, te voy a dar dos consejos, Luciana. Primero, no es muy respetuoso cuando un profesor está explicando un tema de la materia, interrumpirlo con una pregunta nada que ver. Ya interrumpirlo no está bien, no es del todo respetuoso, pero por lo menos sí una pregunta que va a la explicación, y no solamente que es irrespetuoso para el docente, sino también para los compañeros. O sea, hay que buscar el momento de hacer la pregunta que va a salirse del tema. Y por otro lado, te comento que eso ya lo contesté en una clase anterior, y les decía en las primeras clases, donde me preguntaron, y les decía que simplemente es porque bueno, se están haciendo muchos cambios en la materia, y bueno, hay bastante para explicar de ahí, ya lo expliqué en otra clase, y ahora quisiera continuar con la clase de Quadrix. Así que después lo Bueno, le pido comentamos. perdón a usted y a mis compañeros, pero era porque realmente no puedo como agarrarle la mano y todavía estoy como media atrasada, entonces quería preguntar eso nada más. Y bueno, Bueno, repito, le pido disculpas a usted y a mis compañeros. bueno, aceptadas. Es un consejo porque yo soy bastante, si bien parezco freno, pero hay profesores que pueden, o jefes o gente, sí que puede tomar todavía más ideas. Bueno, vamos a continuar y después en todo caso charlamos sobre eso para todos los que no hayan escuchado la clase en que hablé del tema. Podemos hablar sobre por qué se cambió el orden, ¿sí?
No tengo drama de volverlo a comentar, pero en otro momento, al terminar la clase, si quieres. Entonces, que es un ratito y termino. Entonces, el paraboloide hiperbólico es lo que en análisis 2 muchas veces le llaman como forma común, como un nombre común, es la silla de montar, ¿sí? En este caso, vamos a ver que tenemos parábolas y tanto con ramas abajo, como parábolas, ramas hacia arriba, como hipérbolas horizontales y hipérbolas verticales. Bueno, en realidad horizontales, bueno, hipérbolas conjugadas en realidad tenemos. Y vamos a observar, si no lo ven ahí, vamos a verlo en estas otras grafiquitas que encontré por ahí. Esta es la elipse, y si ven, bueno, esta es la elipsoide, que primero vimos, y bueno, depende cómo tomemos el plano, en realidad, tanto si es paralelo al eje Z como paralelo al perpendicular al eje Z, la intersección siempre son elipses. El hiperboloide de una hoja, les comentaba, tenemos les comentaba que era una hipérbola, ¿sí? que entraba en revolución. Ahí pueden ver las líneas amarillas, marcaría la rama de la hipérbola que entra en revolución. Pero fíjense que si cortamos en la rama, si cortamos perpendicular al eje Z, si fuera de revolución en realidad encontraríamos una circunferencia, que sería un caso particular de estos. Pero si no, para hablar más genéricamente, lo que encontramos son elipses. ¿Sí? La hiperboloide de dos hojas, encontramos también plano perpendicular al eje Z, encontramos que la intersección son elipses, y si el plano es paralelo al eje Z, que acá justo no hay ninguna imagen, paralelo al eje Z, vamos a encontrar que son las dos ramas de hipérbola. Acá están, las amarillas serían las hipérbolas, ¿sí? Y las rosas las elipses. Y acá tenemos el paraboloide elíptico también, ¿verdad? Que tiene una parábola y tiene una elipse, paraboloide elíptico. En un sentido, el plano corta parábolas y en otro sentido se interseca con formando elipses. Acá otra foto de lo mismo. Y este es la silla de montar, el paraboloide hiperbólico, donde tenemos, si cortamos en un sentido, paralelo al eje Z, pero en un sentido encontramos parábolas, ¿sí? Son parábolas en ramas hacia arriba. Y si cortamos también paralelo al eje Z, pero en el otro sentido, encontramos parábolas con ramas hacia abajo. En cambio, si el plano es perpendicular al eje Z, vamos a encontrar que la intersección es una hipérbola, dos ramas de hipérbola. Y cuando vamos bajando y pasamos digamos, bajamos y pasamos a la parte negativa de Z, y acá está el 0, pasamos a la parte negativa, se forma también dos ramas de hipérbola, pero son las hipérbolas conjugadas, o sea, las que están digamos, en el otro lado del rectángulo. ¿Se entiende lo que es conjugadas? Bien. Acá tenemos otra gráfica. Esta es lo mismo, pero visto de otra forma, ¿sí? Hipérbola, los planos, y las conjugadas, y parábola. Bien, acá les muestro. Entonces, ¿qué les voy a tomar o qué les puedo preguntar? Personalmente, la clasificación, que más o menos reconozcan la cohesión canónica con el nombre de la cuádrica, o la figura, la fotito, digamos, con el nombre. Para eso tendría que darle la fotito. ¿Sí? En el cuestionario de si fuera virtual es fácil, y si es presencial, bueno, tendría que hacer fotocopias con la fotito. Es decir, ¿qué cuádrica es esta? ¿Sí? Eso es lo único que yo les preguntaría.
en cuanto a los finales, y depende del docente. Yo más que eso no voy a preguntar más que la clasificación. La mayoría de los docentes pide eso, y por ahí hay una docente que pide un poquito más, pide trazas, un poquito más, pero una sola, no mucho más de lo que está en el apunte tampoco. Pero en general la mayoría de los docentes preguntan muy poquito. La clasificación con centro, sin centro, la formulita, si cuando son dos coeficientes positivos, los tres son positivos, dos son positivos, uno es positivo, cuál es el nombre, y tener una idea a lo mejor de la gráfica, pero sin graficarlo, con hacerla es una hipérbola, y esto se le hace derrota, bueno, puede explicarse y nada más. Les puedo mostrar de este tema, antes de que pasemos a hablar de otra cosa, esto a los fines recreativos. Este enlace que les paso es a los fines recreativos, ¿sí? O sea, lo que les voy a tomar, si les tomo este tema, es la clasificación y nada más. Y este enlace de YouTube es porque me pareció interesante, son aplicaciones en la construcción, en la arquitectura de estas cuádricas, aplicaciones, o sea, reales, y de una española que es bastante divertida, así que sería un video recreativo, ¿sí? Bueno, bien, ahí terminaría entonces esta unidad. ¿Alguna pregunta de la unidad? No, profesor. No, profesor. Bueno, respecto al programa, respecto a que ya me hicieron una pregunta respecto a por qué se cambió, ¿alguna pregunta de la materia del programa? Yo les recuerdo el programa, sí, Valentina. Tengo una duda. Si usted podría responder la pregunta a la duda de la compañera. Sí, sí. Yo les respondo la pregunta que ustedes quieran. A mí lo único que dije que no era el momento, porque yo estaba en medio de la explicación y como que no tenía nada que ver, pero yo la pregunta respondo todo lo que pueda. El cambio se hizo por varias razones, yo les comenté en alguna clase, no me acuerdo si fue la segunda o tercera. Primero también son varias cosas. Una es, bueno, hubo un cambio en el cuerpo docente, titulares, bueno. Y bueno, había profesores que opinaban que a lo mejor en el cuatrimestral no se nota tanto, pero puede ser algún recursante, mira si es verdad o no. Notaban que antes se daba vectores, después se daba sistema de ecuaciones, matrices, determinantes, sistema de ecuaciones, y después se daba rectas y planos, y cónicas, y después se volvía al álgebra. En lo que es el anual, el cuatrimestral era como toda una mezcla, pero en los anuales se daba primero vectores, matrices, determinantes, sistema de ecuaciones, se tomaba un parcial de todo álgebra, la primera parte de álgebra. Después se tomaba rectas, planos, cónicas en un segundo parcial, todo geometría. Y después se tomaba un tercer parcial de todo álgebra, pero segunda parte, que era espacios vectoriales, transformaciones lineales, y diagonalización, y bueno, toda la última parte. Entonces, había profesores que opinaban que eso de cortarle al medio a la materia con geometría, no era prudente. Entonces, entonces había gente que decía, no, geometría no hay que cortar al medio, sino que hay que dar álgebra, no como primera parte de álgebra, segunda parte de álgebra, sino dar toda álgebra junta y dejar geometría para el final, o sea, para el tercer parcial, porque en los anuales son 3 parciales. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Había otros docentes que decían, no lo cambiemos al final porque siempre puede haber paros o qué sé yo, y de repente si hay un año con pocas clases, de repente no van a llegar a ver los últimos temas, y los últimos temas si va a quedar geometría al final no van a ver nada de geometría. Entonces, por una cuestión de coherencia de la materia, o sea, es decir, la materia, el programa, está armado con una cierta lógica,
alguien la pensó en algún momento, o sea, todo está pensado. A usted les puede gustar más o menos, pero todo en algún momento se organizó de una manera para darlo con cierta lógica, que una unidad sea consecutiva a otra, y que usted, por ejemplo, ahora estamos viendo que se llaman rectas, vemos vectores, vector dirección, y bueno, obviamente que la unidad 1 tiene que estar primero, porque no puedo hablarle de vector dirección si primero no vimos lo que es un vector, por ejemplo. O sea, tiene que haber lógica, una coherencia, y es muy difícil porque en realidad la matemática, todo se relaciona con todo. Entonces uno le puede dar una lógica, puede cambiar de lugar las unidades, y no es tan fácil como, no es que hay un solo orden, ¿no? Podría poner, por ejemplo, geometría al último. Pero bueno, con esto de que unos docentes decían, no, al último no, porque si llega a haber problemas con las clases o algo, por ahí no se llega a dar la geometría, que es importante. Entonces lo que dijeron, bueno, para poder llegar a un intermedio, dijeron, bueno, lo pongamos al principio. Vemos vectores, después hay más geometría, y después todo lo que es álgebra, todo en continuo. En el cuatrimestral igual queda medio mezclado, porque son 2 parciales, pero en la anual quedaría todo, unidad 1, rectas, planos, cónicas, geometría, parcial, cónicas, cuádricas. Y después, matrices, determinantes, sistema de ecuaciones, matrices, determinantes, sistema de ecuaciones, y a lo mejor un tema más, segundo parcial. Y después, de vuelta, sigue álgebra, transformaciones lineales, ¿sí? Bueno, eso se hizo porque siempre hubo esa discusión entre los docentes. Sí, todos los cursos tienen que dar lo mismo. Entonces, una vez que se toma la decisión, todos los profesores estamos medio obligados a tomarlo más o menos en ese orden, si bien hay libertad de cátedra. Y claro, es posible que con este cambio, por ejemplo, en la encuesta que haya más adelante, a lo mejor se les pregunta, se les podría preguntar, pero no sé si se va a preguntar eso. Porque bueno, eso está, si tomó esa decisión y así va a ser, por un tiempo por lo menos. Y todos los docentes, o sea, no fue una decisión mía, si quiero decir. O sea, tampoco estoy en contra, me pareció bien, pero digamos, en realidad no es algo que haya decidido yo o el docente, sino que bueno, se decidió, y bueno, ahora todos hacemos así. Lo otro que les quería decir, y que lo había comentado la otra vez, que el año que viene van a venir inspectores de la CONEAU. Entonces les había explicado que por eso también hay una movida grande en las cátedras, porque cada tanto la universidad, todas las universidades, tienen que acreditar sus carreras. La Universidad Tecnológica, la UTN, es cada facultad por separado, cada universidad, cada facultad de esa universidad, y por especialidad, o sea, ingeniería química por un lado, mecánica por otro, tiene que ser acreditada por la CONEAU, que es una entidad internacional en donde nosotros ya acreditamos en su momento con categoría A. Ingeniería química, todas las especialidades de la UTN están categorizadas con categoría A, que es la más alta, ¿sí? En su momento Ingeniería química acreditó, todos muy contentos, pero eso fue hace un par de años. Cada tanto se vuelve, hay que acreditarlo de nuevo, pero como en esos años hay cambios en cuanto a la visión pedagógica y hacia los objetivos de la educación superior en Latinoamérica, a veces se piden cambios de currículum. Por ejemplo, en la acreditación anterior, Ingeniería Química de la UTN-FRC, particularmente, acreditó, creo que en la primera posibilidad, acreditó en categoría A. Y por ejemplo, Ingeniería Química de la UNC, eso me acuerdo bien porque lo recuerdo, no soy muy memorioso, pero recuerdo porque fue uno de los motivos por qué elegí la UTN cuando era estudiante. Uno de los motivos. La UNC, Ingeniería Química de la UNC, por ejemplo, no acreditó con categoría A, acreditó con categoría B, creo, o una B con suspenso, o creo que no es que acreditó con B, creo que no acreditó en la primera, pero le daban como una oportunidad más. Y le pidieron un par de cambios, porque si bien la UNC es prestigiosísima, en Ingeniería Química de la UNC en ese tiempo, las materias eran muy teóricas y tenían muy pocas materias de ingeniería bien de diseño, y la UTN ya lo tenía. Entonces la UTN pasó esa prueba y la UNC le dieron un tiempo más, y de hecho la UNC ahí en ese año, no me acuerdo qué año fue, hace bastante, cambió su programa
y se volvió un poquito más parecido el programa de la Ingeniería Química de la UNC que a la nuestra. Se volvió un poquito más parecido y ahí acreditó. Porque hay estándares que fijan estas esta gente, estas autoridades, que son internacionales y que, bueno, que van cambiando con el tiempo. Entonces, ahora, como hay una nueva acreditación, hay una movida con cambios según las nuevas pedagogías y los nuevos objetivos. Y estos cambios, como los cuestionarios, por eso todos esos cambios están ahora, y el año que viene van a venir los inspectores y van a preguntar, van a tomar cursos al azar y se van a fijar cómo le está yendo, y también pueden preguntar sobre este año, porque este año se empiezan a implementar, aunque sea una parte. Entonces, por ejemplo, si me toca a mí, puede venir un inspector, no sé si inspector, no es el nombre correcto, inspector, es otro nombre, pero no me va a salir. Pero es lo más parecido que se me ocurre es inspector, no es el nombre correcto. Va a venir esta gente, a lo mejor supongamos, bueno, vamos a ver el 1B1 de química, a ver quién está, los docentes, cuál es su natal. Entonces van a ver los estudiantes que están ahí, pero van a preguntar a los estudiantes del año pasado, entonces mejor tengo que mostrar los parciales de ustedes, todo eso lo tengo que tener guardado. Parcial, los cuestionarios, cómo les fue, cómo eran las preguntas que les hice, porque a lo mejor promocionó el 90%. ¿Y qué le pregunté? Bueno, si le pregunté 2 más 2, es obvio. Ahora, bueno, promocioné el 50%, pero, y bueno, ¿cómo les pregunté? Bueno, porque era re difícil, el 50% es un montón, porque era re difícil el examen. Bueno, de todo eso se van a fijar, y tengo que mostrar los exámenes, o lo que me pidan ellos. Bueno, entonces por eso es que hay una movida. Me pregunta Nicolé, me pregunta del parcial. Se me ocurre que eso podría ir como Andrea, porque lamentablemente para los profesores casi siempre los temas son fáciles. Bueno, sí, no sé si le preguntarán o no, yo tanto no puedo saber. Igual hay varios órdenes que podrían ser, o sea, es por cuestión de acostumbrarse nada más. En realidad matemáticas es una sola, se relaciona mucho álgebra con análisis 1, análisis 2, pero uno tiene que separar porque no le queda otro. ¿Alguien me hace una pregunta de esto? O bueno, responde Nicole, que dice, el parcial, ¿qué tipo de formato usa, profe? ¿Multiple choice o parecido a los cuestionarios que subió? Los cuestionarios que subí son multiple choice. No, el examen parcial presencial va a ser, ya lo hablé de esto también, chicos. Tratan de estar en todas las clases y escuchar, porque algunos están en mayoría de todas las clases, pero se ve que no están atentos. Eso pasa en la virtualidad, que a lo mejor pasa el perro, se pone a jugar con el perro. Entonces yo lo expliqué, el parcial presencial no es un cuestionario y no es multiple choice. Es preguntarle un tema y que lo expliquen, un desarrollo, por ejemplo, una gráfica, por ejemplo, cónicas, por eso le hago un hincapié. Definición, con la gráfica y la condición geométrica. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, las diapositivas que yo les voy dando, más o menos hay que saber hacerlas y explicarlas. Cortito, pero bueno, hay que saber las gráficas, por ejemplo, producto mixto, como el volumen del paralelepípedo del producto mixto. Entonces tienen que hacer la gráfica del volumen y poner las ecuacioncitas. Tienen que escribir lo que tienen que desarrollar. Y también se les puede hacer preguntas. Defina, y esos son componentes de un vector. Entonces tienen que definir. No es multiple choice, ustedes tienen que definir. Y alguna pregunta puede ser parecida al cuestionario, pero sí múltiple choice, sino que en el cuestionario hay puntos que uno a veces pregunta, sobre todo en los finales, ¿no? Uno pregunta, a ver, hay una pregunta de rectas, ¿no? Que yo lo di en clases. ¿Qué relación hay entre los coeficientes A, B de la ecuación implícita de las rectas de NR2 con el vector de dirección de la ecuación vectorial de una recta en R2? ¿Cuál es la relación que hay entre ellos? Son dos vectores y uno perpendicular al otro. Entonces, eso está en el cuestionario como para que lo repasen, pero ese concepto se puede preguntar. O sea, un desarrollo por lo menos y definiciones y alguna pregunta que relacionen temas, pero todo lo que digo en clases, todo lo digo en clases. Ustedes tienen que saber
más o menos lo que yo sé. Y si bien ahora tengo las diapositivas, yo todas las gráficas, eso lo hacía antes en el pizarrón. Ahora, bueno, con esto de la virtualidad se hicieron diapositiva y va todo más rápido, está bueno, porque así usted no tiene que estar copiando, pero yo ya les dije que todos los que sean gráficos, traten de mirarlos, observarlos bien a los gráficos y después tapen el gráfico y traten de recordar cómo era y traten de hacerlo. Y ahí se van a dar cuenta si realmente lo observaron bien. Tienen que saber hacer los gráficos. Esa es la ayuda que les doy. Las definiciones. Gráficos y definiciones. Y después, bueno, haber prestado atención en clase, nada más. Usted estaba viendo recién, por eso me colgué un poco en el recreo, porque estaba viendo sus encuestas, porque tiene una parte donde se puede observar, no estaba mirando encuesta por encuesta con nombre y apellido, no, sino que en general, las respuestas así, todas mezcladas, digamos. Y sí observé que la mayoría son mujeres y que la mayoría son muy jovencitos, de 18 años. Como ver, en el curso de la noche deben ser un poquito más grandes algunos. Y es llamativo la verdad que no me estaba fijando en esas cosas, pero me llamó la atención en 2019 que me pregunta un estudiante, en su época, profe, ingeniería química eran todas mujeres como ahora, y ahí miré y dije, sí, la verdad que son todas mujeres. Por lo menos de los que contestaron la encuesta, el 70% femenino. Y la verdad que no, cuando yo empecé a cursar ingeniería química, yo creo que el primer año éramos un poquito menos quizás del 50%. No sé, un 40% a lo mejor. O bueno, con mucho esfuerzo a lo mejor estamos llegando al 50%. Y cuando me recibí estábamos cerca del 50, 55 con mucho, pero cuando me estaba recibiendo, cuando el primer año creo que éramos un poco minoría, pero una minoría grande, ¿no? Y ahora es el 70%, mayoría mujeres. Lo bueno que yo he visto también en otras especialidades, porque química como que siempre atrae un poco más a las mujeres, pero es más flexible química. Bueno, hay varias razones por las que creo que puede ser, pero hay carreras como que son más complicadas para que las mujeres se puedan integrar, como mecánica, electrónica, eléctrica. Y los últimos años que di clase en esas carreras, que fue hace bastante, porque hace bastante que doy en química, observé un aumento de decir ninguna a una es un montón, o de una a dos es el doble, o sea, pero aunque sea ese aumento que sería el doble que de una pasando a dos, sí lo he visto, así que yo auguro que en un futuro, no digo que seamos mayoría en todas las especialidades, pero que haya un buen porcentaje de femenino en todas las especialidades, no solo en química. Y acá salió todo bien, Roberto. Roberto Páez. Bueno, ¿alguna pregunta más de lo que quieran? No, profe. No, profe, por el momento no. No, profe, por ahora no. Bueno, entonces vayan a repasar nomás. Belén pregunta si es verdad que la mayoría se reciben en 6 años. ¿En 6 años? No, en 8, 9. El promedio creo que está en 8, 9. Ayer justamente nos hablaron de eso. Nos dijeron Sí, 9,2 ayer y no. que en la UTN por ahí un poquito más bajo, 8 y pico, nos dijo. Chicos,
la facultad no sabe ya qué hacer para que se vayan y se reciban, pero no hay forma. Se da facilidad de promoción. Antes no había promoción directa, así como ahora. Había promoción de práctico, pero no podías promocionar con el recuperatorio, así que ustedes pueden recuperar con recuperatorio. Se les da promoción total de la materia, se les da, a veces se les dan recuperatorios integradores en algunas materias, se les da mil oportunidades. Y digamos, serían facilidades, entre comillas, para tratar de que aprueben más. Y la verdad que lo que pasa en general es que se reciben, lo que sea, se reciben con mejor promedio y a veces un poquito más joven, porque si ustedes me dicen que ahora está en 8, bueno, cuando yo me recibí estaba en 9, 10. Pero ahora, bueno, con toda esta facilidad de recuperatorio, que soy promociones y oportunidades para promocionar la historia, se reduce un poco la edad en que se reciben y se reducen un poco un poquito la edad, pero más que nada que se reciben con mejor promedio, porque también les cambió, en vez de aprobar con un 4, aprueban con un 6. Eso fue para ayudarlos que tengan mejor promedio. Sí, porque antes se aprobaba con un 4, con el 60% era un 4, y ahora el 60% es un 6. Sí, pero pero se puede hacer en menos. Dice que también eso de 9 años, la carrera, el estudiante que le ponga pilas, muchas pilas para estudiar de verdad, se puede recibir en 6 años. El tema a veces es o que no se ponen las pilas, porque la universidad también es una época en que, porque yo lo he visto en compañeros, en la época que tienen 18 años, llegan del interior, por ejemplo, y es como que no cumplen la mayoría, se van por la joda mal, entonces se atrasan 3 años haciendo primer año porque como que se les desbandan de la joda. Eso por un lado pasa, lo he visto. Y también pasa la vida, porque a lo mejor hacen primer año, segundo año más o menos bien, pero después tienen que empezar a trabajar, y después se ponen de novio, y una queda embarazada, y el otro que se casó, y qué sé yo. Entonces, es la vida misma. O sea, en tercer, cuarto año están trabajando, y eso también hace que uno vaya más lento, pero no está mal tampoco. O sea, lo ideal es que se reciban en 6, 7 años, lo ideal. Mucha gente lo hace, sobre todo en ingeniería química, que son bastante estudiosos. Pero tampoco está mal decir, bueno, está bien, me tardé 9 años, pero me casé, tengo 2 hijos, estoy laburando en tal empresa. Tampoco está mal, ¿sí? O sea, cada uno va eligiendo cosas en su vida, entonces no está mal en la secundaria, ¿sí? Es la vida misma, ¿sí? Pueden pasar mil cosas de acá hasta que se reciban. ¿Sí? No es como la secundaria que uno dice, bueno, empiezo y si me queda una materia es porque como que me quede de año. No existe eso en la universidad. Se llevan álgebra y bueno, tendrán que recursar y bueno, tienen una materia de primer año que deben y otra de segundo y por ahí. Bueno, pero es la vida misma, ¿sí? En algún momento van a decir, bueno, yo estoy... ¿Cómo? ¿Usted estudió en esta UTN o...? Sí, en o esta. sea? Sí, yo hice la misma carrera que ustedes, por eso les conozco de memoria. Ya están cambiando los docentes, porque, para suerte de ustedes, porque los docentes que hay ahora van cambiando y suelen ser más flexibles que los que teníamos nosotros antes. Y de todos modos los conozco porque a veces han cambiado por compañeros, han sido compañeros míos que están dando clases. Pero sí, hice las mismas materias que ustedes. La asistencia se toma sola en Zoom, no tomo asistencia yo. ¿Qué pregunta de esta época ya que se toma asistencia? Hay una profe que nos nombró uno por uno, por eso. Ah, no, no, la Zoom queda registrado los que entraron. Lo que no puedo, por ahí si algún profe dice, no me están escuchando, no me están prestando atención, puedo nombrar uno por uno para ver si realmente están detrás de la pantalla. Bueno, me imagino que están. Bueno, cualquier consulta, a mí me gusta charlarlo. Ustedes se van a recibir con mejor promedio al menos. Nos vemos. Chao, profe. Que esté muy bien, profe. Nos vemos. Igualmente, que les vaya bien. Gracias.
Ah, profe, muchas gracias. Profe, nos vemos. Realmente, suerte.